Decíamos ayer, como el famoso profesor, ¿no? Decíamos ayer, vamos a tener que volver un poco atrás en el tiempo, en la clase anterior, para poder conectar con el tema otra vez. Recordad que estábamos tratando de probar ciertas propiedades que tienen los filtros de error de predicción. Y para probarlas lo que hicimos fue diseñar una estructura que se llama estructura de filtrado en celosía, de tal manera que, si recordamos lo que habíamos planteado hace una semana, en la celosía nosotros lo que queremos es que por la parte superior viaje lo que habíamos llamado el error de predicción hacia adelante, que recordemos que era que yo me pongo en el instante n y con las n grandes o m muestras anteriores yo trato de predecir el valor de lo que va a dar la señal en el instante n. Como seguro que me voy a equivocar, pues calculo cuál es el error que cometo. Ese es lo que yo llamo el error de predicción hacia adelante. Eso debería viajar por arriba. Y por la parte de abajo de la celosía debería viajar el error de predicción hacia atrás, que dijimos que era calculado no en el instante n, sino en el instante n menos m, o n menos i, dependiendo de cuántos sean los... Si le llamamos i al número de coeficientes, en n menos i, ¿no? Entonces, tomando las i muestras posteriores, yo trato de predecir hacia atrás el valor en n menos i y mido de nuevo el error, porque seguro que cometo un error. Y ese error se llama error de predicción hacia atrás. Estuvimos viendo que por lo menos para el caso 1, es decir, cuando hay solo un coeficiente, el error de predicción hacia adelante es un filtro de fase mínima. Quiere decir que tiene un 0 dentro del círculo unidad. Y el error de predicción hacia atrás tiene un 0 fuera del círculo unidad. Es un filtro de fase máxima. Eso nos salía para el caso de i igual a 1 o m igual a 1, según le hayamos llamado al número de coeficientes del filtro. Entonces, de aquí vamos a quedarnos con las relaciones entre los errores en la celosía. Fijaos que la salida de arriba, el error de predicción hacia adelante en la etapa i, que llamaríamos E sub i de n, y le tengo que poner superíndice f para indicar que es hacia adelante. Si me fijo en la salida, a la izquierda viene el error de predicción hacia adelante en la etapa anterior, E sub i menos 1. Y desde abajo viene el error de predicción hacia atrás en la etapa anterior y con un retardo. Por eso es E i menos 1b en n menos 1 y multiplicado por el coeficiente k sub i, que es el que me indica que estoy en la etapa i de la celosía. Esa es la ecuación que gobierna la parte superior. La otra es la ecuación que gobierna la parte inferior de la celosía. Esto ya lo habíamos visto el otro día, pero aquí tenemos que de verdad probar que E sub i de n, tanto arriba como abajo, son respectivamente los errores de predicción hacia adelante y hacia atrás, que no está probado. Esto lo habíamos visto el otro día también. Para poner la notación clara, decimos, ¿quién es el filtro A sub i de z? El filtro de error de predicción hacia adelante. Bueno, pues hago pasar la señal x de n por ese filtro y me queda el error de predicción, donde, para que entendamos la fórmula con aquel sumatorio desde m igual a 0 hasta i, yo tendría que preguntar, ¿cuánto vale A sub i 0? ¿Cuánto vale el primer coeficiente de ese sumatorio? Si no lo sabemos, no tenemos claro lo que estamos sumando ahí. El primer coeficiente, A sub i 0, ¿cuánto vale? Vale 1, porque es el coeficiente de x de n. Y x de n se le resta la predicción. Entonces, el coeficiente de x de n tiene que valer 1. Por eso en esa suma la puedo poner agrupada, porque A sub i 0 es igual a 1. En la siguiente expresión yo tengo el error de predicción hacia atrás, el filtro de predicción hacia atrás, de error de predicción hacia atrás, que le habíamos llamado C sub i de z, pero también habíamos visto, y habíamos hecho incluso un ejercicio para probarlo, que C sub i de z se puede escribir como z elevado a menos i por A sub i en z a la menos 1. Porque no era otra cosa que hacer un flip up and down, ¿no? Le damos la vuelta al filtro. Y si le damos la vuelta al filtro, lo calculamos en z a la menos 1. Y si luego lo desplazamos para ponerlo en su sitio, multiplicamos por z elevado a menos i. Con ese filtro, la ecuación de salida
es el error de predicción hacia atrás. Y los coeficientes se llaman C sub I m y van multiplicados, igual que antes, por x de n menos m. Entonces, para saber de nuevo si hemos entendido el asunto, ¿cuál de esos coeficientes es el que vale 1? C sub I y arriba ¿qué? I. ¿Por qué no es 0? El 1 lo va a llevar en el sitio donde se mida el error de predicción. ¿Dónde se mide el error de predicción hacia atrás? ¿En x de n o en x de n menos i? Hemos dicho que se mide al principio, ¿no? En x de n menos i. Luego, entonces, el coeficiente que tiene que valer 1 es el que afecte a x de n menos i. Y si ahí tengo x de n menos i, quiere decir que m es igual a i. Por lo tanto, es el coeficiente C sub i. Por otra parte, si hemos dicho que los coeficientes de C es dar la vuelta a los coeficientes de A, es lógico, ¿no? El coeficiente de A estaba de primero. Si le doy la vuelta, el 1 pasa de último, ¿no? Luego entonces tiene que aparecer al final de todo, ¿vale? Luego, lo que tenemos debajo son otra vez las ecuaciones de la celosía. Y después, lo hicimos el otro día también, ¿cómo se calcula la potencia de error de predicción? Hay varias formas de hacerlo. La potencia de error de predicción en la etapa i-1 se puede calcular directamente como la esperanza matemática del error de predicción multiplicado por el sitio donde se calcula el error de predicción. Primera expresión. La segunda. Vamos a ver si estamos de acuerdo con la segunda. La segunda dice que el error de predicción también se puede calcular utilizando el error de predicción hacia atrás. La potencia sería entonces la esperanza matemática del error de predicción hacia atrás en la etapa i-1 multiplicado por la muestra de x en la cual se está calculando ese error. Pero ahora la muestra no es x de n menos i, porque estamos en la etapa i-1. La muestra es x de n menos i-1. Por lo tanto, me queda x de n menos i más 1. Esto es simplemente porque como estoy en la etapa i-1, no lo calculo en x de n menos i, lo calculo en la muestra siguiente. Y la muestra siguiente es x de n menos i más 1. Y ahora nos podemos fijar que eso que dice la segunda fila es lo mismo que la tercera. Porque eso es una correlación, ¿verdad? Es la correlación entre el error y la señal. Y la correlación sabemos que solo depende de la diferencia entre los dos coeficientes. Luego, las dos expresiones últimas serán iguales en tanto en cuanto las diferencias entre los coeficientes ahí sean la misma, ¿no? Pero ya vemos que es la misma, ¿no? Porque arriba, si restamos los coeficientes, nos queda i-1. Y abajo, si restamos los coeficientes, también nos queda i-1. Por lo tanto, estamos hablando de la misma correlación. Eso es una correlación, ¿verdad? Estamos hablando de la misma correlación. Luego, fijaos que dispongo de 3 fórmulas para calcular P sub i-1. Esto me vendrá bien después, cuando estemos haciendo la argumentación, para ver que efectivamente el error que va por arriba es el error de predicción hacia adelante y el de atrás, el de abajo es el error de predicción hacia atrás. Estos son los preparativos. Esto es lo que planteamos como cuál es nuestro esquema de demostración, cómo vamos a probar que todo esto funciona. Entonces, fijaos, ¿cuáles son las hipótesis de inducción? Las hipótesis de inducción, porque esto lo tengo que ir haciendo por inducción. Tengo que probar que es cierto al principio y luego tengo que probar que si es cierto para la etapa i-1, entonces también lo es para la etapa i. Las hipótesis de inducción son que en la etapa i-1 realmente lo que va por arriba es el filtro de error de predicción hacia adelante. Lo que va por abajo es el filtro de error de predicción hacia atrás. Y además, el de arriba es de fase mínima y el de abajo es de fase máxima. Esa es la hipótesis de inducción, que por cierto se cumplían en la etapa 0 y se cumplían en la etapa 1. Así que yo ya puedo razonar ahora por inducción, ¿no? Si demuestro que a partir de esas hipótesis hay un procedimiento para encontrar un coeficiente K sub i y por lo tanto sumarle una etapa más al filtrado en celosía, de tal manera que los coeficientes verifiquen la desigualdad K sub i módulo menor que 1 y de tal manera que el filtro que va por arriba es de fase mínima, entonces ya habré demostrado todo. Porque yo sé que si el filtro que va por arriba es de fase mínima, el que va por abajo es de fase máxima. Porque uno es el flip up and down del otro. Por lo tanto, ya sabemos, uno es fase mínima, otro es fase máxima. Porque al hacer este movimiento, los ceros se van todos afuera del círculo unidad. Con lo cual ya sé seguro que si uno era de fase mínima, el otro es de fase máxima. Es decir, tiene todos sus ceros fuera del círculo unidad. Así que
Planteado de esta manera es como tenemos que, lo que nos queda por resolver es esto. Yo estoy suponiendo que cuando tengo un filtro con i menos un coeficientes, todo funciona. Mi hipótesis de inducción, todo funciona. Por arriba viaja el error de predicción hacia adelante, además es de fase mínima. Por abajo viaja el error de predicción hacia atrás, además es de fase máxima. Y ahora tengo que encontrar un procedimiento para decir cuánto vale K sub i, de tal forma que efectivamente por arriba siga yendo el error de predicción hacia adelante, por abajo siga yendo el error de predicción hacia atrás y además el de arriba sea de fase mínima y el de abajo sea de fase máxima. Esto es como hacer una carambola en el billar con 3 bolas, ¿no? Pum, pum, pum. Tiene que salir todo de una tacada solamente variando K sub i. Escogiendo un valor para K sub i, me tiene que salir una tacada en la cual todo va. Predicción hacia adelante, predicción hacia atrás, fase mínima, fase máxima. Todo me tiene que salir. Con los elementos del problema así planteados, entonces ahora vamos a ver, vamos a poner esto y después ponemos lo demás que hay en la gráfica. Ahora tenemos i coeficientes, un coeficiente más. Si tenemos un coeficiente más, las ecuaciones de la celosía son las que están arriba. Las traemos de antes, aquellas son las ecuaciones que gobiernan lo que pasa en la celosía. Por cierto, ahora ya tengo en la memoria del filtro, tengo desde x de n hasta x de n menos i. Ya tengo todos esos valores. Y nos vamos a fijar que entre x de n menos i y x de n hay i menos 1 valores, que son los valores x de n menos 1, x de n menos 2, hasta llegar a x de n menos i más 1. Ahí hay i menos 1 valores. Entonces, yo tengo ahora que haceros la siguiente pregunta. Me voy a fijar en el error de predicción hacia adelante EF I menos 1 de n. El error de predicción hacia adelante en la etapa I menos 1. Ese error, como recordamos, tiene que ser ortogonal a los datos. ¿A qué conjunto de muestras es ortogonal el error en la etapa I menos 1? De todas las muestras que hay ahí, ¿es ortogonal a qué muestras? A las que están entre x de n y x de n menos i. A ese conjunto de muestras intermedio, que son i menos 1 muestras. ¿No es? Porque esas son las n menos 1, i menos 1 muestras anteriores a x de n. Esos son los datos, cuando tengo un filtro de i menos 1, de orden i menos 1. Por lo tanto, el error es ortogonal a los datos, y eso quiere decir que el error de predicción hacia adelante en la etapa i menos 1 es ortogonal a esos datos que hay en medio. Ahora fijaos en el otro error. El error de predicción hacia atrás es su i menos 1 b, pero con un retardo. Es decir, que no está calculado, como antes decíamos, en la muestra x de n menos i más 1. Como tiene un retardo, está calculado en la muestra x de n menos i. Ese error está calculado en la muestra x de n menos i. Tiene que ser ortogonal a los datos del problema. Los datos del problema son las i menos 1 muestras posteriores. ¿Y cuáles son las i menos 1 muestras posteriores? Las mismas. Son exactamente las mismas que teníamos antes para el error de predicción hacia adelante. Es decir, que en esta composición nos damos cuenta de que los dos errores son ortogonales al mismo conjunto de datos. Esto lo vemos. Los dos errores de predicción de la etapa i menos 1 son ortogonales al mismo conjunto de datos. El dato x de n menos 1, x de n menos 2, hasta llegar a x de n menos i más 1. Y ahora yo pregunto, si dos vectores, porque esos son vectores, ¿no? Si dos vectores, los vectores esos de error, son ortogonales al mismo subespacio, que es el subespacio generado por los vectores x de n menos 1 hasta x de n menos i más 1, ¿cualquier combinación lineal de estos vectores sigue siendo ortogonal a ese subespacio? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Principio elemental de álgebra, ¿no? Así que, cualquier cosa que yo haga con estos dos errores, cualquier suma que haga con ellos, seguirá siendo ortogonal a todos esos datos. ¿Estamos de acuerdo? Eso me da muchos grados de libertad, porque me permite decir, yo voy a escoger un coeficiente K sub i, y lo único que tengo que hacer es orientar esa combinación lineal para ser ortogonal a un dato nada más, porque a los demás yo ya sé que es ortogonal. Porque cualquier combinación que haga siempre sigue siendo ortogonal a esos datos de en medio. Esta es la clave de bóveda de esta argumentación.
Al poner ese retardo en el filtro de predicción hacia atrás, hemos conseguido que en la etapa I-1 esos dos errores se refieran al mismo conjunto de datos. Eso quiere decir que cualquier combinación lineal que yo haga entre esos dos vectores va a seguir siendo ortogonal a ese conjunto de datos. Teniendo esto en mente, ahora vamos arriba otra vez y nos fijamos quién es el error o quién pretende ser el error de predicción en la etapa I, en el instante n. Fijaos, es una combinación lineal de esos dos vectores de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿No es? Es el error de predicción hacia adelante en la etapa anterior, más una cierta constante, K sub I, que me tomo la libertad de decir que aún no sé cuánto vale, pero voy a ver cuánto vale dependiendo de mi argumentación, multiplicada por el error de predicción hacia atrás en la etapa I-1 con un retardo. Es decir, que lo de arriba es una combinación lineal de esos dos vectores. Luego entonces ya sé seguro que E sub I de n es ortogonal a x de n-1, a x de n-2, puntos hasta llegar a x de n menos i más 1. Eso ya lo sé, ya no me hace falta comprobarlo, porque antes hemos dicho que una combinación lineal, cualquiera de esos dos vectores de error, es ortogonal al mismo conjunto de datos. Luego entonces, para comprobar que de verdad E sub I f de n es el error de predicción hacia adelante, solo necesito comprobar que es ortogonal a un dato más. ¿A cuál? n menos i. Me falta x de n menos i, porque ahora la memoria del filtro tiene i coeficientes. Yo ya sé que es ortogonal a x de n menos 1, a x de n menos 2, hasta x de n menos i más 1, pero necesito que sea ortogonal a x de n menos i, para conseguir que efectivamente sea el filtro de predicción hacia adelante. Luego entonces, solo me queda una ecuación, hacer que sea ortogonal a x de n menos i. ¿Esto se ve? Vamos a dejar esto. Lo que hemos puesto de arriba es lo que teníamos, ¿no? El error de predicción hacia adelante sabemos que es ortogonal a los datos de en medio. Entonces nos queda nada más que comprobar que es ortogonal a x de n menos i, porque entonces será ortogonal a todos los datos. Y ya entonces es el error de predicción de verdad. Porque no olvidemos que el filtro de Wiener nos indica que el error es de predicción óptimo cuando es ortogonal a los datos. Tengo i más un dato, i datos, perdón. Tengo i datos, luego tendría que comprobar i ecuaciones, ¿verdad? Pero es que i menos una de esas ecuaciones yo ya sé seguro que son 0, por tal como he construido ese vector. Solo me queda comprobar el último, es comprobar que la esperanza matemática de E sub I f de n multiplicada por x de n menos i es igual a 0. Eso es lo que me queda por comprobar. Pero bueno, eso ya es ahora operar con el álgebra, ¿no? Una vez que se llegó aquí, el resto es escribir el álgebra. La dificultad aquí está en no haberse perdido por el camino, porque en este momento hacemos ya matemáticas más recreativas, ¿no? Ya multiplicamos, igualamos a 0, ya sale todo, ¿no? El razonamiento está en que, dado que comparten el mismo conjunto de datos, bueno, parte del conjunto, bueno, los dos errores esos comparten exactamente el mismo conjunto de datos, y ahí está la clave. Cualquier combinación lineal sigue siendo ortogonal a esos datos. Solo me falta, por tanto, una ecuación. Fijaos que voy a tener una ecuación y una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? ¿O qué estamos buscando? K sub I. Estamos buscando un K sub I. Entonces tengo una ecuación que será error ortogonal al dato que falta y además de eso una incógnita, K sub I. Por lo tanto es una ecuación lineal con una incógnita, esto sale, no tiene ninguna dificultad. Vamos a hacerlo. Escribimos entonces ahora las matemáticas que nos quedarían por escribir. Decimos, 0 tiene que ser igual a la esperanza matemática de x de n menos i por el error ese que me salió arriba, ¿no? Ahora bien, para desarrollarlo voy a escribir el error de manera que aquí en este punto el error lo voy a escribir como su expresión de la celosía. Queda el error de predicción hacia adelante más K sub I por el error de predicción hacia atrás. Esto multiplicado por x de n menos i. Bueno, en la segunda parte, cuando tengo esperanza matemática de K sub I por este error y por x de n menos i, no es igual a K sub I por P sub I menos 1. Lo habíamos
hecho antes. Era de las tres expresiones que teníamos, una de ellas era, cuando yo calcule la esperanza matemática de E sub i menos 1b por x de n menos i, es P sub i menos 1. Esa parte está hecha. Es K sub i por P sub i menos 1. K sub i porque eso es una constante con respecto a la esperanza matemática. Solo me queda resolver el otro. Y en el otro lo que hemos hecho es escribir las ecuaciones del error de predicción hacia adelante, que no es otra cosa que este sumatorio, ¿no? Sumatorio de A sub i menos 1, porque es la etapa i menos 1, m por x de n menos m. Entonces, fijaos, lo que hemos hecho es el primero de las dos multiplicaciones, la escribimos, y la segunda, como ya la tenemos en las fórmulas de la hoja anterior, la copiamos, ¿no? Pues K sub i por P sub i menos 1. Y ahora tengo, de nuevo, como siempre, esperanza de un sumatorio, igual a sumatorio de las esperanzas. Por lo tanto, me va a quedar sumatorio de, como los A sub i son constantes, entonces A sub i menos 1m por esperanza matemática de x de n menos m por x de n menos i. Pero eso sabemos que es una correlación, ¿no? Eso es justamente la correlación en i menos m. Luego entonces me queda sumatorio de A sub m en i menos 1 por r de i menos m más K sub i por P sub i menos 1. Entonces de ahí, como aquello es igual a 0, como eso es igual a 0, despejo K sub i y me queda que K sub i es igual a menos 1 partido por P sub i menos 1 por el sumatorio de los coeficientes del filtro en la etapa anterior multiplicados por las correlaciones R de I menos M. Y al ver esta fórmula tengo que preguntarme, ¿yo puedo calcular esto si voy moviéndome en la celosía avanzando cada vez una etapa? Yo tengo que suponer que todo esto lo conozco. Lo primero que tengo que suponer es que yo conozco la matriz de correlación R. Que yo sé cuánto vale R de 0, R de 1, R de 2, R de 3 hasta R de I. Tengo que conocer la correlación, primero. Lo segundo, los demás elementos que intervienen en esa ecuación, en la etapa anterior están conocidos, son conocidos. Son los coeficientes de predicción hacia adelante de la etapa anterior y la potencia del error de predicción de la etapa anterior, luego son conocidos, ¿no? Así que si yo voy haciendo un algoritmo que vaya progresando con I, cuando llegue a la etapa I, yo todo eso de I menos 1 lo conozco, es la etapa anterior y lo tengo. Por lo tanto, me va a ser fácil programar que el siguiente paso es hacer este cálculo, porque tengo P sub I menos 1 y tengo cuánto valen los coeficientes de predicción de la etapa anterior. Por tanto, me ha salido que he sido capaz de conseguir cuánto es el valor de K sub I, de manera que ya sé cuánto tiene que valer K sub i para que el error sea ortogonal a todos los datos. Ya, por tanto, sé que es el error de predicción hacia adelante. Además de eso, sé que cuando implemente un algoritmo que los vaya calculando, esto está bien hecho. K sub i está calculado con la información anterior. No necesito ninguna información posterior, con la información anterior. Está bien. El algoritmo se puede ir moviendo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Necesito primero comprobar que el valor absoluto de K sub i es menor que 1 en módulo. Bueno, que el valor absoluto es menor que 1, perdón. Porque antes dijimos, todos los K sub i tienen que ser en módulo menor que 1. Eso como paso previo a demostrar después que es de fase mínima, el filtro. La demostración de que es de fase mínima es un poco más complicada, pero la de que el módulo de K sub i es menor que 1, como vais a ver, no es nada complicada. Primero, tendríamos que ser capaces ahora de nuevo de ver cómo se puede poner P sub i en función de P sub i menos 1. Esta es la parte más tediosa del asunto, pero ya no requiere ningún, no como antes que teníamos que justificar por qué había aquella ortogonalidad, ahora es simplemente operar. Si os acordáis, cuando dimos el primer paso de la celosía, decíamos que la potencia de error P sub 1 era igual a P sub 0 por 1 menos K sub 1 al cuadrado. Nos ha salido esa fórmula, que es una fórmula de recurrencia que si saliera siempre así, pues nos permitiría ir calculando P sub i, ¿no? A medida que yo tengo K sub i, puedo calcular P sub i. Entonces vamos a ver quién es P sub i. La potencia de error de predicción, P sub i, pues es la esperanza matemática del error de predicción hacia adelante por la muestra x de n. Esa es una de las formas de calcularlo, ¿no? Es la potencia de, o la esperanza matemática del error multiplicado por la muestra en la que se calcula el error. Tengo que ver si ahí le puedo hacer alguna operación que me ayude a ver la luz, ¿no? A ver que hay una relación entre P sub i menos 1. Luego, lógicamente, lo que voy a hacer es escribir el error de predicción hacia adelante en función de la etapa anterior, como la salida del filtro por arriba. Por lo tanto, sustituyo de nuevo, error de predicción hacia adelante es igual
al error de predicción en la etapa anterior, más la constante, que multiplica al error de predicción hacia atrás de la etapa anterior y con un retardo. Todo eso sigue multiplicando x de n. Ahora, primer multiplicando. ¿Quién es la esperanza matemática del error en la etapa i-1 de n por x de n? Si hemos llegado hasta aquí, eso es p sub i-1, porque es justo la esperanza matemática del error en la etapa i-1 por la muestra en la que se calcula. Por lo tanto, es la potencia de error de predicción en la etapa i-1. La segunda, bueno, pues ahora voy a acudir de nuevo a escribir quién es el error de predicción hacia atrás. Antes habíamos visto que el error de predicción hacia atrás se escribía con sumatorio de los coeficientes, no a sub i, sino los c sub i, ¿no? Como lleva un retardo, entonces no será por x de n menos m, sino de x de n menos 1 menos m, porque hay un retardo en el error. Así que simplemente eso es escribir cuál es la expresión para el error de predicción hacia atrás. Y de nuevo, esperanza matemática de una suma igual a sumatorio de las esperanzas matemáticas, me olvido de todo aquello que es constante, y dentro tengo esperanza matemática de x de n menos 1 menos m por x de n. Si resto los coeficientes, me quedaría menos 1 menos m, pero como la correlación de una señal real es par, da igual decir r de menos 1 menos m que decir r de m más 1, ¿no es? Porque es real. Si fuese complejo, entonces aquí aparecería un conjugado, pero como son reales, da lo mismo decir r de menos 1 menos m que r de m más 1. Así que tengo esa expresión. Por cierto, el coeficiente c sub i menos 1m es igual al coeficiente a sub i menos 1 y menos 1 menos m. Eso es hacer así. Estoy representando ahora c en función de a. Si a pasa a ser c haciendo este movimiento, entonces el coeficiente correspondiente a c sub i menos 1 es el a sub i menos 1, pero arriba en vez de tener m tengo i menos 1 menos m. Es decir, el orden del filtro menos m. Bueno, eso lo comprobáis después cuando lo veáis con un poco de calma. Es simplemente que al hacer esta operación sale exactamente eso, ¿no? Y ahora ahí, bueno, pues se trata de hacer un pequeño cambio de variable, ¿no? Si dentro de ese sumatorio yo hago un cambio de variable y digo que i menos 1 menos m es igual a L, hago ese cambio de variable. I menos 1 menos m es igual a L. Entonces, para no perder más tiempo con esto, lo comprobáis. Cuando veáis esta ecuación, comprobáis que haciendo el cambio de variable i menos 1 menos m igual a L, lo que queda es la expresión de abajo. Bueno, confío en que lo sacaréis y que no tendréis dificultades en hacerlo. Entonces nos quedaría p sub i menos 1 más k sub i por ese sumatorio, que saldría de hacer el cambio de variable. Por cierto, el sumatorio ese, si nos vamos a la página anterior, es el que estaba relacionado con el cálculo de k sub i. Es justamente, ese sumatorio es igual a menos k sub i por p sub i menos 1. Sale de la fórmula de la página anterior, donde salía ¿cuál es el valor de k sub i? El valor de k sub i estaba en función de ese sumatorio, justamente. Luego ese sumatorio lo puedo despejar en función de k sub i y me queda menos k sub i por p sub i menos 1. También, por favor, lo comprobáis, que simplemente es de la página anterior obtener a quién es igual ese sumatorio. Y es muy fácil ver que es menos k sub i por p sub i menos 1. Y ahora ya nos va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Fijaos que si yo ahí saco factor común p sub i menos 1, me queda que p sub i es igual a p sub i menos 1 por 1 menos k sub i al cuadrado. Pongo ahí el módulo de k sub i al cuadrado para que os fijéis que si en vez de ser reales hubieran sido complejos, me habría quedado k sub i por k sub i conjugado. Y entonces habría quedado aquí también módulo de k sub i al cuadrado. No haría falta poner valor absoluto de k sub i al cuadrado, ¿verdad? Si k sub i es real, basta con poner k sub i al cuadrado. Pero de esta forma queda más claro que si lo hubiera hecho con señales complejas, también habría llegado al mismo resultado. Una vez que llego aquí, yo ya sé que k sub i en módulo tiene que ser menor que 1. ¿No? ¿Por qué? Ya lo hicimos el otro día. La potencia no puede ser negativa. Luego entonces 1 menos módulo de k sub i al cuadrado, eso tiene que ser positivo. Si eso es positivo, k sub i al cuadrado en módulo menor que 1. Además dijimos el otro día que estábamos evitando, huyendo como de la peste, de los procesos que nos dieran eso igual a 0, ¿no? Que no queríamos procesos que no tuvieran error, que esos son procesos triviales y que estamos estudiando procesos que nos dan siempre un error, una potencia de error. Por lo tanto, la potencia no se hace 0. Dijimos el otro día, vamos a suponer que nunca se hace 0. Luego, si no se hace 0, k sub i no puede ser igual a 1 ni a menos 1. Siempre será en valor absoluto menor que 1. O sea, hasta aquí
hemos dicho, hemos encontrado una fórmula para K sub i que me permite justificar que lo que va por arriba es el error de predicción hacia adelante. No he hecho más que eso. Además de eso, hemos comprobado que el módulo de K sub i es menor que 1. Y ahora nos falta la parte más difícil de la demostración. Justificar que lo que viaja por arriba es el error de predicción, el filtro de error de predicción es de fase mínima. Claro, cuando estábamos en la etapa 1, simplemente con decir que módulo de K sub 1 era menor que 1 ya nos llegaba, porque como solo tiene un 0, el 0 está en K sub 1 y K sub 1 está dentro del círculo unidad. Pero ahora puedo tener 80 coeficientes y solamente estoy diciendo que el último es menor que 1. Bueno, ya sé que los módulos de todos los anteriores son menores que 1, pero ¿bastará con decir que el último en módulo es menor que 1 para que todos los ceros vuelvan a quedar otra vez en el círculo unidad? Parece como mucho pedir, ¿no? Entonces tendremos que aplicarnos a ver cómo somos capaces de hacer esa demostración. ¿Estamos hasta aquí, más o menos? Más o menos. Esto lo tendréis que revisar después y cada uno de vosotros ser capaz de recrear el argumento, porque si no, bueno, lo recibes pero no lo masticas y entonces se hace difícil que lo entiendas bien, ¿no? Esto hay que recrearlo. Yo solo quiero decir si más o menos me estáis siguiendo. Quiero decir que aquí el problema era fundamentalmente ver que lo que va por arriba es el filtro de predicción hacia adelante. Y hemos dicho, pues parece que sí, porque ya es ortogonal a i menos 1 coeficientes. Solo me falta que sea ortogonal a otro coeficiente. Bueno, es una ecuación con una incógnita, K sub i, ya está, he sacado K sub i. Ahora digo, ya sabes que es el error de predicción hacia adelante, pero ¿sabes que es de fase mínima? ¿Sabes de verdad que todos sus ceros están dentro del círculo unidad? No. Nos queda esa parte. Nos queda esa parte. Bueno, vamos a utilizar una propiedad, vamos a hacer una digresión ahora. Esta es una propiedad de los filtros pasa todo. Los filtros pasa todo son tales que el módulo del filtro vale 1 solo en el círculo unidad. En cambio, si un punto está dentro del círculo unidad, entonces el filtro de fase, el filtro pasa todo tiene que ser mayor que 1. Y si el punto está fuera del círculo unidad, el filtro tiene que dar en módulo menor que 1. Después vamos a ver por qué esta propiedad es importante, pero primero vamos a tratar de justificarla. Nosotros sabemos que el filtro pasa todo vale 1 en el círculo unidad, ¿no es así? Si es un pasa todo perfecto, tiene que valer 1, tiene que dejar todas las... en módulo no puede modificar la señal, pero no sabemos seguro que vale 1 solo en el círculo unidad, ¿no? Bueno, yo esa demostración no la voy a hacer, es fácil, es una demostración de álgebra, es escribirlo y sale. Pero no la voy a hacer, porque ¿para qué? Vamos a aceptar que de verdad es cierto que solo es 1 en el círculo unidad. Bueno, pido que me aceptes eso, que es una demostración que no tiene mucha, esa sí que no tiene dificultad. O sea que un filtro pasa todo, solo es igual a 1 en el círculo unidad. ¿Está? Vamos a razonar con un filtro pasa todo que tuviera, por ejemplo, un polo y un 0. Si tiene más polos y más ceros, más a mi favor. Voy a hacerlo en el caso más simple. Tenemos un polo, ese 0 tiene que estar en 1 partido por A, ¿no? Si esto está en A, el polo, el otro está en 1 partido por A, tiene que estar reflejado. Ese es un filtro pasa todo. Este filtro vale 1 solo en el círculo unidad, solo en el círculo unidad. Entonces, yo voy a preguntaros, ¿hay algún punto fuera del círculo unidad donde yo conozca el valor del filtro con precisión? Exacto, sé cuál es el valor exacto. En algún punto fuera del círculo. Aquí, ¿no? Aquí vale 0. Esto lo sé. O sea, sé que hay un punto fuera del círculo unidad, h de un cierto z0, sé que es igual a 0. Este es z0. Por cierto, el módulo de z0 es mayor que 1. Hasta ahí es simplemente con ver el gráfico, ¿no? Fijaos que lo que dice este resultado es que el filtro pasa todo para los puntos tal que su módulo es mayor que 1, es la parte de abajo de esas llaves, ¿no? Tiene que ser menor que 1. Cumple, ¿no? Es menor que 1, es 0. ¿Me podéis decir un punto dentro del círculo unidad donde con toda seguridad el filtro vale mayor que 1?
cerca del polo. En el polo no lo podemos calcular porque no converge, ¿no? Justamente el polo es el punto en el que no converge. Pero si estoy cerca del polo, cualquier puntito que esté aquí alrededor del polo, sé que va a dar mayor que 1, ¿no? Porque en el polo la respuesta tiende a infinito, ¿no? Luego entonces voy acercándome al infinito, corto cuando llegue a 10, y ahí me paro, ¿no? O sea que sé que hay un punto aquí, z sub 1, un punto aquí seguro que h de z1 es mayor que 1, en valor absoluto, en módulo. Y también sé que el módulo del propio z sub 1 es menor que 1. O sea que yo no sé todo aquello, pero sé que al menos he encontrado un punto fuera donde la respuesta es menor que 1 y este tiene módulo mayor que 1. Y he encontrado un punto dentro donde la respuesta es mayor que 1 y ese punto está dentro del círculo. Y entonces ahora me propongo demostrar que no es posible que haya aquí un punto en el que la respuesta pudiese ser menor que 1. Es imposible encontrar aquí un z, imposible, tal que el módulo de h de z fuese menor que 1. Imposible. Y voy a demostrar que, dado cualquier z por aquí, módulo de h de z no puede ser mayor que 1. Esto es imposible. ¿Cómo lo hago? Apelando a la continuidad de las funciones. Estas son transformadas z, son señales analíticas, son continuas hasta decir basta, ¿no? Porque además son desarrollables en series de funciones, por lo tanto tienen que ser derivables hasta que uno se canse. Son continuas. Imaginaos que hubiera un punto z aquí dentro, vamos a razonar dentro del círculo. Imaginaos que hubiese un punto z dentro del círculo tal que el módulo de z fuese de verdad menor que 1. Así que yo tengo un cierto z1, le he llamado aquí, ¿no? Donde h de z1 es mayor que 1 y aquí es menor que 1. ¿Cómo llego de aquí a aquí? Hagamos cualquier camino. Hagamos cualquier camino para llegar de ahí a ahí. ¿Cómo es posible? Si yo llego de aquí a aquí, en algún momento tendré que pasar por 1, ¿no? Porque es continua. h de z es continua. Luego, si yo viajo por cualquier camino que me ligue z con z sub 1, en algún momento tendré que pasar por el valor 1, porque he pasado desde menor que 1 hasta mayor que 1. Y como es continua, tiene que tomar todos los valores. ¿Sí? Y esto para cualquier camino, ¿eh? Elijo otra ruta y lo mismo. Elijo esta ruta y lo mismo. Elijo esta ruta, lo mismo. Cualquiera de estas rutas que me lleva desde algo que es mayor que 1 a algo que es menor que 1, en algún momento tiene que haber tomado el valor 1. Pero antes habíamos dicho que el filtro pasa todo solo toma el valor 1 en el círculo unidad. Luego no es posible, ¿no? Luego llegamos a una contradicción. Desde luego, hay algunos caminos que sí me sirven, ¿no? Si voy por aquí y toco allí, haría trampas. Pero cualquier otro camino que no toque el círculo tendría que verificar la misma condición. Tendría en algún momento que pasar por h de z igual a 1. Pero no es posible, porque h de z solo se hace igual a 1 en el círculo unidad. Eso no lo he demostrado, pero os indico que no es difícil de demostrar y que lo vamos a arrastrar como una hipótesis de trabajo, ¿no? Y fijaos que en el otro lado sería lo mismo, ¿no? Si yo tengo aquí un z0 que vale 0 y digo que aquí hay un valor donde h módulo de h de z es mayor que 1, escribo este camino directo y digo algo que vale 0 a algo que es mayor que 1, en algún momento tiene que haber pasado por 1. Entonces tampoco es posible, porque solamente toma el valor 1 en el círculo unidad. Esta es una demostración de Papoulis, de uno de los libros de Papoulis, no el que habéis estudiado vosotros de probabilidades y variables aleatorias, sino otro libro que habla de señales y sistemas. Entonces, con eso queda un elemento que vamos a utilizar después, que si yo tengo un filtro pasa todo, yo sé exactamente cómo se comporta un filtro pasa todo. Fuera del círculo unidad, los valores del filtro pasa todo son menores que 1 en módulo. Dentro del círculo unidad, los valores del filtro pasa todo son mayores que 1 en módulo. Y solamente en el círculo unidad, los valores del filtro pasa todo son iguales a 1. Lo vamos a tener en cuenta. Este es un resultado, es como un lema que vamos a utilizar ahora para completar la demostración. ¿Es cierto eso que dice ahí?
A ver, lo leéis y me decís si eso es cierto. Ese filtro que hay ahí es pasa todo. Antes hemos razonado que si tenemos un filtro y le damos la vuelta, si ponemos uno en el numerador y la vuelta en el denominador, ese es un filtro pasa todo. Darle la vuelta es hacer z elevado a menos i por a de z elevado a menos i, ¿no es? Entonces, ese filtro es pasa todo. Fijaos que está desacoplado en dos. Primero tiene un retardo y luego tiene z elevado a menos el orden del filtro por a sub i menos 1 en z menos 1 partido por a sub i de z. Si os fijáis, el denominador es el filtro que corresponde con el filtro de predicción hacia adelante y el numerador es el filtro que corresponde con la predicción hacia atrás. El cociente entre esos dos sabemos que es pasa todo. Si multiplico por z a la menos 1 sigue siendo pasa todo. El módulo de z a la menos 1 cuando estoy en el círculo unidad vale 1, ¿no? Por tanto, no cambia la característica de filtro pasa todo. Sigue valiendo 1 en el círculo unidad, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Este filtro sigue siendo un filtro pasa todo. Ahora vamos a utilizar esto, pero tenedlo ahí. Ese Q de Z así construido es un filtro pasa todo. Ahora vamos a... Teníamos que la ecuación era el error de predicción hacia adelante era igual al error de predicción hacia atrás, perdón, hacia adelante en la etapa anterior, más K sub i por el error en la etapa anterior con un retardo. Si lo pongo como filtros, estas son las ecuaciones de las salidas, ¿no? Lo mismo que se verifica para las salidas, se verifica para los filtros. ¿Cuál es el filtro que me da E sub i f de n? Le hemos llamado A sub i de z. ¿Cuál es el filtro que me da E sub i menos 1 f de n? Pues le hemos llamado A sub i menos 1 de z. ¿Y cuál es el filtro que me da el error de predicción hacia atrás? Pues hemos dicho que era A sub i menos 1 en z a la menos 1 multiplicado por z elevado a menos i menos 1. ¿No es? Este sería el filtro de predicción hacia atrás. Por cierto, lleva un retardo. Luego tengo que multiplicar por z a la menos 1. Más z a la menos 1 por k sub i, bueno, aquello que hay allí, ¿no? Lo he hecho aquí un poco más sucio, pero es lo que tenemos allí escrito, ¿no? No hace falta que tomemos esta nota. A esta parte de aquí, z elevado a menos i menos 1 por a sub i menos 1 de z menos 1, también le podemos llamar c sub i menos 1, lo mismo. Es el error de predicción hacia atrás. O bien le llamo c sub i menos 1 de z, o bien le llamo z elevado a menos i menos 1 por a sub i menos 1 de z a la menos 1, que es la operación esta que hemos dicho antes que relaciona los dos errores de predicción. Por cierto, eso es lo que voy a hacer en la ecuación de abajo, ¿no? ¿Qué hacemos en la ecuación de abajo? En la ecuación de abajo sustituimos c sub i menos 1 de z por esta expresión de aquí. Y ahora fijaos que tengo z a la menos 1 multiplicado por z elevado a menos i menos 1. Luego entonces esto me queda z elevado a menos i. Por eso ahí me sale k sub i por z elevado a menos i por a sub i menos 1 de z a la menos 1. Estas son operaciones algebraicas. Por eso cuando ya os detengáis a verlo, no tiene nada. Es escribir donde está c sub i menos 1 lo que hemos puesto aquí, esta expresión. Y después multiplicarla por z a la menos 1. Y ya nos queda esa expresión de ahí. Y ahora, tampoco me voy a empeñar en que veáis claramente ahora mismo, eso es igual a sub i menos 1 por 1 más k sub i por q de z. Pero es muy fácil. Si se toma factor común a sub i menos 1 de z en la ecuación de abajo, saquemos factor común a sub i menos 1 de z. ¿Qué me quedaría? A sub i menos 1 de z que multiplica a 1, y en el otro sitio me quedaría todo aquello partido por a sub i menos 1 de z. Pero si os fijáis bien, todo aquello es q de z. Es lo que hay arriba. Por eso me queda a sub i menos 1 de z por 1 más k sub i por q de z. Es decir, que aquí tengo una relación entre el filtro de error de predicción en la etapa i, a sub i de z, el filtro de error de predicción en la etapa i menos 1, a sub i menos 1 de z, y un cierto filtro pasa todo. Y un cierto filtro pasa todo. ¿Vale? La expresión es la que me ha quedado resultante ahí.
Entonces vamos a fijarnos ahora en esa ecuación. Tenemos que A sub i de z es igual a A sub i menos 1 de z multiplicado por 1 más K sub i por Q de z. ¿Está? Llegados hasta aquí, yo ahora es cuando tengo que razonar si los ceros de A sub i de z están dentro del círculo unidad o no están dentro del círculo unidad. ¿Cómo podemos discutir ahora dónde están los ceros? Pues lo primero que tenemos que hacer es suponer que tenemos un cero. Vamos a suponer que A sub i de z0 es igual a 0. Tenemos un cero. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que para cualquier cero de A sub i, ¿dónde tiene que estar? Hemos dicho en el círculo unidad, dentro del círculo unidad, ¿verdad? Luego tengo que demostrar que esto implica que el módulo de z0 es menor que 1. Tengo que probar que todos los ceros están dentro del círculo unidad. Y dispongo de esa ecuación. Y del hecho de que A sub i menos 1 de z es un filtro de fase mínima. Luego todos sus ceros están dentro del círculo unidad. Y del hecho de que Q de z es un filtro pasa todo. Y como es un filtro pasa todo, verifica aquello que está arriba de todo. ¿Está? Entonces, si z sub 0 es un 0 de A sub i, entonces, o bien esto es igual a 0, o bien esto es igual a 0, o bien los dos a la vez. Si es los dos a la vez, más a mi favor. Porque como es un producto de dos cosas, ¿no? Pues una de ellas tiene que ser 0. Supongamos que A sub i menos 1 de z0 fuese igual a 0. Que es una de las posibilidades, ¿no? Si este producto es igual a 0, es posible que sea porque A sub i menos 1 de z es igual a 0. Si eso fuera cierto, ¿dónde está z sub 0? Dentro del círculo unidad, porque A sub i menos 1 de z es un filtro de fase mínima, por la hipótesis de inducción, ¿no es? Hemos venido arrastrando la hipótesis de que en la etapa anterior el filtro es de fase mínima. Por lo tanto, A sub i menos 1 de z es de fase mínima. Por lo tanto, si z sub 0 fuese un 0 de A sub i menos 1 de z, tiene que estar dentro del círculo unidad, porque A sub i menos 1 de z es un filtro de fase mínima. En cuyo caso diría, ya está demostrado que el módulo de z sub 0 es menor que 1. Bueno, pero esa es una de las posibilidades. La otra es que 1 más K sub i. Esto resuelto, ¿no? La otra posibilidad es que 1 más K sub i por Q de z sea igual a 0. Esta es la otra posibilidad. Luego, si 1 más K sub i por Q de z es igual a 0, entonces Q de z igual a menos 1 partido por K sub i, ¿verdad? Por tanto, el módulo de Q de z es igual a 1 partido por el módulo de K sub i. ¿Correcto? Despejar, sin más, ¿no? Y entonces, ¿eso es mayor o menor que 1? Mayor que 1, porque sabemos que el módulo de K sub i era menor que 1, ¿no? Esto es mayor que 1. Y si es mayor que 1, ¿dónde está el z sub 0 este que veníamos arrastrando? Nos vamos arriba de todo. Si es mayor que 1, ¿dónde está? Dentro del círculo unidad, ¿verdad? Como se quería demostrar. ¿No es? En ambos casos yo he comprobado que si ese producto es igual a 0, forzosamente z sub 0 está dentro del círculo unidad. Por tanto, acabamos de cerrar toda la demostración. Hemos comprobado que el error de predicción que viaja por aquí es efectivamente el error de predicción hacia adelante de la etapa i. Que además K sub i en módulo es menor que 1. Y el hecho de que K sub i en módulo sea menor que 1 me ha forzado ahora a que justamente he probado que todos los ceros de arriba están dentro del círculo unidad. Sigue siendo de fase mínima. Y por tanto ya el de abajo es de fase máxima, porque está construido como un flip up and down del otro, ¿no? Y con esto habremos cerrado la demostración. Una demostración en la que hemos dicho que somos capaces de mover una estructura en celosía de manera que vamos generando los errores de predicción
hacia adelante y hacia atrás. Esto ahora nos va a dar lugar a un... Bueno, esto, lo que hemos hecho ahí, supongo que está hecho ahí, ¿no? O sea que podemos avanzar esto. Esto es lo que se llama la recursión de Levinson-Durbin. Es cómo hacemos un algoritmo para utilizar todo lo que acabamos de desarrollar y encontrar el filtro de error de predicción de cualquier orden de magnitud que nos digan de antemano. Después en el laboratorio es de las primeras cosas que vamos a programar, la recursión de Levinson. Está basada en todo el razonamiento que hemos hecho con el filtrado en celosía. Tenemos que ver ahora cómo hacemos para, empezando desde cero, ir generando una rutina que me vaya dando los coeficientes de error de predicción de la etapa I menos I, la potencia de error de la etapa I y los coeficientes esos caso I que se llaman, por cierto, coeficientes de reflexión. Ese es el nombre que tienen en la literatura científica, porque después se puede demostrar que hay una cierta correlación cruzada entre errores que tiene que ver con ese coeficiente y entonces se le llama la reflexión. Así que siempre que os hablen de los coeficientes de reflexión son los caso I estos que han salido en la celosía. Entonces tenemos que ver cómo programamos esto, cómo hacemos. Fijaos a ver si estamos de acuerdo en que esta rutina nos permitiría calcular el filtro de error de predicción en la etapa cualquiera, empezando desde cero. Veamos, se inicializa ¿cómo? Primero tenemos que decir cuánto vale la potencia de error en el instante cero. Pero ya habíamos dicho, ¿no?, que en el instante cero, si yo no tengo ninguna muestra para predecir, entonces la potencia del error coincide con la potencia de la señal, porque no hay predicción posible. Mi predicción sería cero. Y si resto la señal menos cero, pues me queda la señal. Así que P sub 0 es igual a R de 0. Además de eso, el primer coeficiente es 1, porque no hay predicción, solo me queda X de N, no tengo nada que restar. Así que A sub 0 es igual a C sub 0 y es igual a 1. Esa es la etapa 0. Ahora, ponemos un bucle for, un índice I que va desde 1 hasta M, porque quiero llegar al orden del filtro M grande, ¿no? Y voy a ir paso a paso. Claro, cuando yo estoy haciendo el paso del algoritmo en el instante I, sé que conozco de la etapa anterior un vector al que voy a llamar A sub I menos 1, que es el vector de los coeficientes de predicción. Ahora vamos a utilizar notación vectorial, ¿no? ¿Quién es A sub I menos 1? Pues es todos los coeficientes de predicción lineal de la etapa anterior. O sea que sería A sub I menos 1, 0, A sub I menos 1, 1, hasta A sub I menos 1, I menos 1. Es el vector de coeficientes de predicción de la etapa anterior. ¿Y quién es el vector, C I menos 1? Pues lo mismo, ¿no? Es el vector de coeficientes de la predicción hacia atrás. Luego, como hemos dicho, es simplemente el flip up and down de este de aquí, ¿no? Es hacer una reflexión de este y volverlo a colocar en el mismo sitio. Ese me daría el C. Y además de eso conozco P sub I menos 1. Por ejemplo, imaginaos que I es igual a 1. Si I es igual a 1, ¿quién es el vector A sub 0? Pues un número, 1, solo tiene un componente. ¿Quién es el vector C sub 0? Pues es un número, tiene un componente, vale 1. ¿Y quién es P sub I menos 1? Es P sub 0, que es R de 0, o sea que funciona. No hay que hacer ningún if, estamos en I igual a 1, no, ya empezamos. Desde I igual a 1 y nos ponemos a iterar. Y ahora, ¿cuánto vale K sub I? Pues rescato la fórmula en el momento en que yo he calculado cuánto valía K sub I y la coloco ahí. Menos 1 partido por P sub I menos 1 por el sumatorio ese que habíamos visto anteriormente, que era lo que nos proporcionaba K sub I. Luego entonces, en algún sitio yo tengo que tener almacenado para poder utilizar la recursión de Levinson, la correlación de la señal. Eso sí que necesito conocerla. Si yo no conozco la correlación de la señal, entonces no puedo hacer ese segundo paso. Así que, además de conocer lo que pasa en el instante anterior, yo tengo que tener almacenado el vector de las correlaciones de la señal. Eso lo voy a suponer, que tengo por ahí el vector de correlaciones. Entonces, en ese paso calculo K sub I. K sub I se puede calcular, ¿por qué? Porque los coeficientes que están involucrados en esa fórmula son los coeficientes de este vector, del vector A sub I. Por lo tanto, los tengo, porque la etapa anterior ya la tengo. Después de calcular el coeficiente K sub I, yo puedo calcular la potencia del error de predicción en la etapa I, porque antes vi que era una fórmula de recurrencia muy fácil, que era que P sub I es igual a P sub I menos 1 por 1 menos K sub I al cuadrado.
Luego entonces calculo también la potencia, ya me da la potencia de error de predicción del instante i. Y ahora tengo que, a ver si entendemos esa expresión de abajo, ahora tengo que calcular el filtro. Tengo que calcular el filtro. Entonces, vamos otra vez a recordar las ecuaciones del filtro. La rescatamos de la hoja anterior, donde decía que A sub i de z es igual a A sub i menos 1 de z más K sub i por, ponía por z menos 1, ¿no? Y por c i menos 1 de z. Esta era la fórmula que teníamos antes, ¿no? Ahora tengo que poner esto en forma de vectores para poder programarlo, ¿no? ¿Cómo pongo eso en forma de vectores? Este de aquí va a ser el vector A sub i, que por cierto tiene i más 1 posiciones, ¿no? ¿Vale? Este vector A sub i tiene que ser igual a este, al que representa este filtro, más el que representa este otro filtro. El que representa este filtro es el propio A sub i menos 1, pero le falta una componente, ¿no? La última. ¿Cuánto vale esta? En este filtro vale 0, porque se acabó ahí. Luego, 0. Porque es lo que vale. El filtro A sub i menos 1 se acaba en la muestra i menos 1, por lo tanto la siguiente es 0. Ahí tenemos el primero. Y el segundo es más K sub i y ahora esto es C sub i menos 1 de z, por lo tanto me quedaría, en principio, si no tuviéramos el retardo, tendríamos aquí C sub i menos 1 y le tendría que poner al final un 0, ¿no? Pero como tenemos un retardo, todo baja una posición, ¿no? Entonces, en realidad tengo 0 y C sub i menos 1, ¿no es así? Porque hay un retardo. Entonces el filtro se desplaza todo en una unidad hacia abajo, ocupa toda la parte inferior y en la parte de arriba me queda un 0, claro, porque antes no había más que 0. Y ya tengo la ecuación de recurrencia que me está saliendo allí, ¿no? Con lo cual, si yo tenía A sub i menos 1 y tenía C sub i menos 1, yo ya sé que puedo calcular A sub i menos 1. Perdón, A sub i. Y una vez que tengo A sub i, ¿cómo calculo C sub i? Pues simplemente con ese comando de MATLAB tan simple, ¿no? Flip up and down, si lo tengo como vector. Columna. Si lo tengo puesto como vector fila, lógicamente no se dice flip up and down, sino left to right o right to left, ¿no? Es un simple comando de MATLAB. Con eso, fijaos, he llegado a tener ahora todos los coeficientes A sub i de la etapa i, tengo la potencia de error de la etapa i y tengo el coeficiente K sub i. Ahora pongo el contador en i más 1 y vuelvo a hacer lo mismo, porque ya la rutina ya está montada para que me pare en cuanto quiera, ¿no? Y voy acumulando secciones de la celosía con cada K sub i y voy calculando mi filtro de predicción, de error de predicción hacia adelante y mi potencia de error de predicción. Esto es lo mismo que resolver el sistema de ecuaciones de Wiener-Hoff, que es un sistema de m más 1 ecuaciones con m más 1 incógnitas. Solo que resolver ese sistema es harto complicado. Es lo mismo que calcular los ceros de un polinomio y es del orden de m cubo operaciones. Sin embargo, este es un algoritmo que tiene del orden de n cuadrado operaciones. Es mucho más simple. Gracias a la estructura Teplitz de la matriz, en este caso, es posible resolver el sistema de las ecuaciones de Wiener-Hoff aplicadas a la predicción lineal mediante un algoritmo recursivo que le vamos dando más valores, los valores que queramos. Vamos llegando hasta que encontremos que nuestro error es aceptable, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer con esto? Podríamos implementar esa rutina de Levinson, calculamos los errores de predicción y, lógicamente, los errores de predicción con cierta lógica irán bajando, ¿no? El P sub i. Pero vamos a observar que llegará algún momento en el que el P sub i ya no va a empezar a bajar más, ¿no? Ya no da más de sí. En algún momento, si pongo m igual a 20, 40, 60, 80, llega un momento que ya no da más. El error de predicción se me va a estancar y ya va a ser muy difícil que sea capaz de rebajarlo. Si eso ocurriese, si poniendo un orden de predicción cada vez más alto, dejo ya de bajar y esto se estabiliza,
¿Cómo es entonces el error de predicción ese, que ya no soy capaz de predecir más? ¿Cómo es? El error es ruido blanco, o casi, ¿no? Porque yo sigo prediciendo hasta que llega un momento en que ya no saco más nada, ya no hay manera de sacarle más información a la señal, ¿no? Si no hay manera de sacarle más información a la señal es porque el error que cometo cuando ya llego a esa zona en la que la curva se estabiliza es casi ruido blanco, ya no hay manera de sacarle ninguna información. Por eso se llama a veces el filtro de predicción de error, se llama filtro blanqueador. En la literatura estadística se conoce como que esto es un filtro blanqueador, el filtro de error de predicción. ¿Por qué? Porque si lo hace bien, el error cada vez es más blanco, ¿no? Cada vez es más ruido blanco. La secuencia de error se parece cada vez más a ruido blanco y finalmente ya no hay nada que predecir. Bueno, en realidad el resultado es así, es decir, que si tenemos un proceso estocástico, se llaman racionales, los que se pueden escribir, los que tienen un espectro racional. Si son racionales, entonces, utilizando infinitos coeficientes, siempre llegaría a que al final el error es blanco, ¿no? Lo que pasa es que en la vida real no voy a utilizar infinitos coeficientes, ¿no? Haré una predicción lineal de orden 2, 4, 6, 10, 15, lo que me haga falta. Por ejemplo, en la voz, que luego veremos esto en la parte de modelado lineal, con hacer predicción lineal de orden 12, 14, es suficiente para representar bien la voz. O sea que no hacen falta tampoco tantos coeficientes para hacer las cosas medianamente bien, ¿no? Bueno, esto es la recursión de Levinson-Dörbing para adelante. Mañana por la mañana, porque claro, hay que descansar, esto ya llegó de teoría, no da para más, no da ni para mí ya, que lo estoy contando y uno se divierte uno más contándolo. Pero es tan duro esto que yo creo que ya llega, ¿no? Mañana vamos a ver cómo haríamos al revés, la recursión de Levinson para atrás. Si nos diesen el filtro final, ¿cómo podríamos venir hacia atrás y descubrir todos los coeficientes de reflexión para atrás? No porque tenga interés eso en predicción lineal, pero sí porque tiene interés en estudiar un filtro. Y con esto me voy a quedar en la clase de hoy, porque os voy a anunciar un resultado que es mucho más importante casi que todo este. Suponed que me dais un filtro FIR de orden 30 y me preguntáis, ¿ese filtro es estable? Bueno, estable es, perdón, es de fase mínima. Bueno, suponed que está en el denominador y son polos y preguntáis si es estable. ¿Cómo compruebo yo si el filtro es estable? Tengo que ver si todos sus polos están dentro del círculo de unidad, ¿verdad? Y entonces me aplico a la tarea de calcular las raíces del polinomio y no os arriendo la ganancia. Si tenemos un polinomio de 30, desde x elevado a 30, no os arriendo la ganancia. Si el polinomio va hasta z elevado a menos 30, intentad sacar las raíces. Es complicado, es un problema numéricamente absolutamente inestable, muy difícil de resolver. Pero si yo encontrase la fórmula para hacer la recursión de Levinson-Dörbing hacia atrás, entonces podría empezar desde la etapa 30, que es la que me han dado, y pasar a la etapa 29. Y habría calculado el coeficiente K sub 30. Después paso a la etapa 28 y calculo el coeficiente K sub 28. Y así llego hasta la etapa 1, mediante un algoritmo que no es de orden n cubo, sino n cuadrado, como este. Es decir, que es mucho más simple que resolver los ceros de un polinomio. Y una vez que haga la recursión de Levinson hacia atrás, si me preguntan, ¿el filtro es de fase mínima? ¿Cómo puedo contestar que sí, que no o que no sé? Si todos los coeficientes K sub i son menores que 1, diré, este filtro es de fase mínima. Así que el resultado de Levinson va mucho más allá que de la predicción lineal. Es un algoritmo que también nos va a ayudar a discutir la estabilidad de un filtro solo polos o el carácter de fase mínima de un filtro de solo ceros. Porque al final es lo mismo. Si viajo hacia adelante, voy yo poniendo los K sub i para llegar hasta el final. Si viajo hacia atrás, de alguna forma la estructura del filtro me va dando los K sub i hasta llegar al principio. Y si todos los K sub i son menores que 1, entonces yo ya sé que el filtro es de fase mínima. En cambio, si alguno de ellos se me sale fuera, entonces, cuidado, ahí tengo un problema. Ya sé que el filtro no va a ser de fase mínima. O sea que el algoritmo este es mucho más importante que resolver simplemente el problema de predicción lineal. Es un algoritmo que tiene que ver con el cálculo, no de las raíces de un polinomio, pero de dónde están las raíces de un polinomio. Puedo saber con este algoritmo si todas las raíces están dentro o todas las raíces están fuera. Bueno, yo creo que
es 1:10 todavía, podríamos hacer un par de cosas, si es que es simple lo que viene, pero no, esta es la recursión de Levinson hacia atrás. Yo creo que tiene mucha teoría. Este año hemos hecho, no sé cómo, por esto de las clases grabadas, hemos hecho todo un poco más rápido, tengo la impresión, porque yo no conseguía hacer esto en este mismo tiempo, pero parece que si estás hablando ahí a la tele no te vas a parar, ¿no? Y otras veces pues repetía muchas más veces las cosas. Entonces vamos a aprovechar ahora para